Y vamos a empezar en el versículo 20, donde nos quedamos. Estaba recordando el estudio el domingo pasado, estuvo muy bueno, y cómo Dios, cómo Jesús nos estaba diciendo que va a haber tropiezos, que hay que perdonar, que tenemos que perdonar, sí, que para poder perdonar también necesitamos fe, como los discípulos decían, aumenta nuestra fe. Y escuchábamos del siervo inútil que hacía su trabajo, porque lo tenía que hacer, y me encanta porque en la semana empezaron a llover los diplomas, me llegó mi diploma de verdad, me llegó por WhatsApp mi diploma de siervo inútil, pero también decía amado por Dios. Y algunos hasta foto tenían en su WhatsApp con su diploma de siervo inútil. ¿No te llegó tu diploma? Te lo vamos a hacer llegar. De verdad me encantó, o sea, porque quiere decir que sí ponemos atención. Sí ponemos atención. Salíamos y el cotorreo entre los que nos llevamos un poquito más, ¿no? Siervo inútil, y otros me decían, te perdono, ¿sí? Y quiere decir que sí estamos atentos a lo que dice la palabra de Dios, y me encanta eso. Ahora lo tenemos que poner en práctica, ¿sí? No nada más hacer diplomas, ponerlo en práctica también. Y vimos también acerca de los 10 leprosos, y que solamente uno regresa a adorar a Dios, a adorarle en agradecimiento, como cuando Jesús lo limpia, de repente él se percata y dice, yo no puedo entrar al templo, pero entonces puedo regresar con Jesús y adorarlo. Y en ese momento Jesús les dice, ¿no?, que solamente uno había regresado a adorar a Dios, y Jesús proclamándose como Dios, diciendo que Él era Dios, diciendo yo soy. Y podía yo imaginarme, estudiando un poquito, cómo había multitudes siguiendo a Jesús, cómo había mucha gente siguiendo a Jesús. Y el versículo 20 empieza, preguntado por los fariseos. Y entonces te das cuenta que a Jesús lo seguía mucha gente, diferentes estilos, diferente tipo de personas, en las cuales quiero imaginar, o puedo imaginar un poquito, que había gente que se maravillaba por los milagros que hacía, gente que podía llegar y ver y asombrarse por lo que Jesús estaba haciendo. Estoy muy seguro que había muchos distraídos en esa multitud de gente. Estoy muy seguro que había gente que estaba nada más por estar, ¿sí? Había muchos que nada más estaban de espectadores. Simplemente, no, pues, ¿por qué estás aquí? No, pues, me invitaron, aquí estoy viendo lo que hace el Señor que está ahí, está chido, está bien. Otros, muchos, creyendo en realidad que Jesús es Dios y alabándole y postrándose ante Él. Y muchos de los que están, que saben, que ven, pero no quieren nada con Él, que simplemente están y ponen atención y saben, pero no quieren nada con Jesús. Y de repente suena muy familiar esto en las iglesias. Y si te das cuenta, Jesús, siguiéndole la multitud, dice, preguntando los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y los fariseos sabían, ellos estaban esperando, sabían de la palabra, sabían lo que decía el Antiguo Testamento, y ellos estaban esperando al rey que viniera a libertarlos
a derrocar el imperio romano. Estaban esperando a un rey libertador que viniera a establecer su reino sobre la tierra, y alguien que viniera en su caballo blanco con un ejército en el cual viniera a darles libertad, ¿no? Era lo que estaban esperando, y ellos pensando y diciendo: este Jesús viene a decir que Él es el Dios, que Él es el libertador, que Él es el rey. ¿Y dónde está su caballo? ¿Y dónde está? ¿Y ahí el reino? Entonces, a lo mejor esta pregunta de repente viene siendo como burlona, o viene siendo no creyendo en Jesús y diciéndole: bueno, a ver, ¿y dónde está y cuándo? ¿Y dónde está el reino? ¿Sí? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y entonces les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirás: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y lo que Jesús les está diciendo a estos fariseos, les está diciendo: las cosas no van a ser ni van a suceder como tú piensas. Tus planes del reino, del rey libertador con caballo blanco, con ejércitos derrocando al imperio romano, no van a ser como tú lo piensas. Mis planes no son tus planes, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis ideas no son tus ideas. Lo voy a hacer a mi manera y no va a ser con advertencia. Les estaba diciendo: no va a ser como tú lo esperas, no va a ser como tú te lo imaginas. Jesús tenía planes diferentes, y era establecer su reino en el corazón de las personas que tuvieran fe en Él. Jesús en este momento, Él estaba diciendo: mi reino es establecerse en los corazones que crean en mí por medio de la fe. Y por eso les dice: aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús una vez más diciendo: yo soy Dios, yo soy el Rey de Gloria, yo soy el libertador, yo soy el Salvador, y estoy entre vosotros. Ustedes quieren el reino, pero no quieren al Rey. Ustedes quieren el reino, pero no quieren al Rey. Y no con esto Jesús estaba diciendo, no estaba anulando las promesas del Antiguo Testamento de establecer su reino sobre esta tierra, sino que estaba diciendo: no es el momento, no es con advertencia. Sí va a venir, sí va a llegar el reino, sí va a haber una manifestación visible del reino de Dios en la segunda venida de Cristo. Y esto nos los habla en Apocalipsis 20, del 1 al 6. En tu casa lo puedes leer. Dice: el reino está ante vosotros, yo soy, pero no es para todos. Muchos queremos el reino, muchos queremos las bendiciones, muchos queremos que Dios haga. Pero no queremos a Jesús, no queremos obedecer, a veces no queremos creer. Queremos el reino y todo lo que conlleva el reino, y no queremos al Rey. Y lo mismo pasa con estas personas, con los fariseos. Pero entonces Jesús se voltea con sus discípulos, con los que creen en Él, con los que Él ama, y les empieza a hablar de la gran tribulación, de lo que va a venir.
porque ellos también querían saber. Dice, tiempo vendrá, y les dijo a sus discípulos, versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Les estaba diciendo a sus discípulos, un día no voy a estar, y en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, vas a anhelar ver mi rostro, vas a querer que esté yo con ustedes, vas a querer que yo venga, que yo regrese, vas a anhelarlo, dice. Ese día lo vas a anhelar. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Y él les estaba advirtiendo, estudiando un poquito en los otros evangelios de esto, Jesús hablándoles de la gran tribulación, de la segunda venida, de su segunda venida, diciéndoles, en ese tiempo se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, en los cuales van a decir, hey, esto es de Dios, esto es de Dios, mira qué hermoso se ve, mira qué glorioso se ve, esto es Cristo, yo soy Cristo. Y te pueden enseñar una falsa doctrina, y entonces Jesús les está diciendo, hey, no vayas, no lo sigas, tienes que estar atento. En ese tiempo va a haber gente que se levante diciendo que son Cristos y tú tienes que estar bien al tiro, bien abusado. No te tienes que dejar llevar por lo que digan. No te tienes que dejar llevar porque, ay, se oye bonito lo que están diciendo. Mira, hasta se me paran los vellitos. Necesitas conocer más de Jesús. Necesitamos adentrarnos más en su palabra. Por eso en Semilla me encanta porque vamos verso a verso, capítulo a capítulo, y tú puedes ir checando lo que va diciendo, letra por letra, palabra por palabra. Y te instamos todavía en los cursos de navegantes y en algunas prédicas a que tú compares lo que está uno diciendo con lo que dice la Biblia. A que no nada más te dejes llevar por lo que estás oyendo. Porque muchas pueden ser palabrerías. Pero si no nos adentramos en su palabra, si no leemos, si no conocemos, si no aprendemos cada día más de Jesús, seguimos siendo ignorantes y seguimos diciendo sí a todo, sí, amén. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos que no les pase eso, que no se vayan con cualquiera que diga esto es de Dios o yo soy el Cristo. Recordando estas palabras, se decía, Señor, ¿por qué pasa esto? De repente me acordé cuando estaba un poquito más joven, casi nada. Estábamos en una iglesia donde llegaban predicadores muy buenos. Conocí buenos predicadores y bueno, decir buenos predicadores en ese tiempo, en los cuales parecía que estaban metidos con Dios y Dios en su misericordia los usaba. Y de repente, no sé si has escuchado, si te metes en internet o lees noticias, se empiezan a levantar sectas, falsas doctrinas, falsos maestros. Y en ese tiempo hubo uno que decía llamarse el Cristo. Era un tipo que estuvo en la cárcel, que
estaba algo bastante tocado, y él predicaba y decía que él era el Cristo. Se llamaba, si no mal recuerdo, algo así de José de Jesús Miranda, y fue muy sonado. Y uno de esos predicadores que yo conocía, que era pastor de una iglesia bastante grande, de repente nos enteramos que había dejado el pastorado y se había ido para allá con él, y lo seguía y le besaban la mano y le decían: papito, tú eres nuestro papito, tú eres nuestro Dios. Yo decía: Señor, ¿cómo es posible que teniendo esto en nuestras manos, hablando de ti, no te podamos conocer? ¿Cómo? Y lo dice, que no seas engañado. Jesús se los estaba advirtiendo: no sean engañados. Tengamos cuidado con lo que vemos, tengamos cuidado con lo que oímos, estudiemos la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Todos estamos propensos a, y más si decimos que sí a todo y no vamos a la palabra. Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos: en ese tiempo vendrán falsos maestros, falsos profetas, y dirán: esto es de Dios. Pero no los sigas, no vayas, no les des like, no les des seguir, no aprietes el botón de seguir, pásalos. Y mejor estudia la Biblia. Dice: porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y él les estaba explicando cómo iba a ser su venida, y le iba a decir: cuidado, eso no es de Dios. Tú te vas a dar cuenta. Cuando Jesús venga, habrá señales. ¿Te ha tocado estar en una tormenta de relámpagos, de truenos? ¿Cómo se oyen? ¿Cómo? No pasa desapercibido. De repente de zona norte a zona sur, de repente platicando, y dice: ¿oíste los truenos de anoche? No, sí estuvieron. ¿Y viste el rayo? Sí. O sea, un flachazo alumbró todo. Así va a ser la venida de Jesús. Jesús diciéndoles: se van a dar cuenta, se van a percatar de que soy yo. ¿Cómo te puedes percatar de que es Él? Todos se darán cuenta, pero tú sabrás que es Él porque lo conoces. Tú sabrás que es Él porque conoces a Dios. Cuando el Cristo venga, nadie lo va a ignorar. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Antes que todo eso pase, primero es necesario que padezca mucho. Si te pones a pensar, era necesario que Jesús fuera a esa cruz para podernos salvar por nuestros pecados.
Y Jesús padeció. Dice la Biblia, padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero me encanta cómo dice aquí, y se padeció mucho. Y todos sabemos que Jesús murió en una cruz por amor a nosotros, por ti y por mí. Y muchas veces lo oímos y decimos, qué romántico. Pero la muerte de Jesús no fue nada romántica. Jesús fue azotado, Jesús fue lacerado, Jesús fue golpeado, fue escupido. Padeció, pero padeció mucho, mucho, mucho por ti. Y leíamos y escuchábamos en la prédica pasada, en los versículos anteriores, que decían que si te ofenden 7 veces, lo tienes que perdonar, y hasta decíamos, ¿cómo 7? No abuses. 7 es mucho, o sea, te perdono 1, 2, pero hasta ahí. Y eso porque te ofendió. Y Jesús, ¿cómo pudo aguantar por ti, por mí? No nada más una ofensa de palabras. Él no te defendió ni te libertó. No lo toques así de palabra. Él te defendió y te liberó con su vida, con su sangre. Sí lo insultaron, pero también lo escupieron, también le pegaron. Dice la Biblia, derramó toda su sangre por ti y por mí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. El plan divino de nuestro Dios soberano era primero que Él muriera en la cruz por nosotros los pecadores. Cuando reconocemos en nuestra vida que somos el club de los leprosos, podemos ver y entender lo que verdaderamente sucedió en esa cruz. Que siendo tú leproso, desechado, apartado, Él con amor y con gracia te limpió. Y puedes entender lo que verdaderamente pasó en esa cruz por ti y por mí. ¿Cómo no correr agradecido con Él y postrarte a sus pies y adorarle, reconociendo que Él es Dios? El anhelo de nuestro corazón en este tiempo tendría que ser, si verdaderamente vemos esa cruz, tendría que ser, ven pronto, Jesús. Quiero estar en tu presencia. Anhelar, como dice el versículo un día anhelarás tu presencia, el tenerlo ahí, el verlo cara a cara. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
En esta lista que Jesús les da a sus discípulos, en los días de Noé y en los días de Lot, era una lista, no era una lista pecaminosa en sí misma. Si te das cuenta, dice que en los días de Lot, en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, vendían, plantaban, edificaban, compraban. Era como un plan de vida, común y corriente. De repente es un plan de vida como el que tienes tú, como el que tengo yo a lo mejor. Vamos creciendo, estudiamos con la mira de trabajar, tener un buen trabajo, tener una familia, tener hijos, casarnos, ¿no? Obviamente, trabajar, dedicarse a las ventas, dedicarse a la construcción, crecer. Muchos tener un plan de tener mucho dinero, otros tener un plan de vivir bien, de tener un carro, de comprarte una bici, de que tus hijos estén bien. Un plan de vida. De poner un negocio, de llevar a tu esposa a la calle, que viva una vida bien, o sea, la lista que Jesús pone en estos versículos no es una lista en la cual en sí misma sea pecaminosa. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo en este plan de vida? ¿Qué hay de malo en querer crecer? ¿Qué hay de malo en querer superarse? ¿Qué hay de malo en trabajar? ¿Qué hay de malo en casarse? ¿Qué hay de malo en tener hijos? ¿Qué hay de malo en hacer una fiesta? ¿Qué hay de malo en convivir? ¿Qué no se supone que es parte de lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, en esta vida? Y dice Jesús en estos versículos que vino el diluvio y los destruyó a todos, que llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Qué tiene de malo? Lo que tenía de malo en esta lista es que no estaba Dios. En esta lista no estaba Dios. Su corazón estaba lejos de Él. Estaban tan ensimismados, tan llenos del día a día, de trabajo, de el querer tener, el querer hacer, el querer que tus hijos tengan todo, el querer que tu esposa tenga todo, el querer tú tener, el querer porque me lo merezco, porque para eso trabajo, porque merezco una buena vida. ¿Para qué trabaja el negro? ¿No? Pero en todos esos planes no estaba Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estamos haciendo con Jesús? ¿En dónde está nuestro corazón? En el día a día, ¿cuánto de Jesús hay en nuestra vida? Déjame decirte que tu plan de vida
sin Jesús es un plan de muerte. En esos tiempos, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, solo pensaban en sí mismo, en satisfacer sus necesidades. Y de repente, ¿a poco no te suena algo familiar? Y por eso Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, así va a ser la venida de Dios. Tienes que estar atento. Tienes que estar alerta, tienes que estar preparado, tienes que conocerme. En tu plan de vida tiene que estar Jesús. Porque viene un juicio. Sí viene un juicio. La gente de Sodoma y Gomorra no estaba preparada para un juicio. Porque estaba en su día a día. En los tiempos de Noé no estaban preparados para un juicio. El juicio inesperado de Dios. Y Jesús les está diciendo y nos está diciendo, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Porque Dios no te va a juzgar por tus obras. Dios no te va a juzgar por tu trabajo. Dios no te va a juzgar por tu carro, por tus casas, por tus edificios, por todo lo que guardaste. Dios va a ver tu corazón. Y me encanta cómo dice en estos versículos la frase, dice, mas el día en que Lot salió, hasta el día que entró Noé al arca. Y unos versículos atrás dice, y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, hablando del leproso. Entonces, sí podemos hacer la diferencia en un mundo caído. Sí puede haber alguien distinto en un mundo caído, en un día a día. ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Versículo 30, y Jesús sigue diciendo, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En estos versículos que acabamos de leer, dice, es una referencia similar a lo que pasó en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé. Lot fue tomado y los demás fueron dejados para juicio.
Noé fue tomado por creer en él y los demás fueron tomados para juicio. Y dice, y así van a ser los días cuando el Hijo del Hombre venga. Todo el que creyere. Todo el que creyere en él no se va a perder. Y esto va a suceder en un día normal, común, corriente, en tu día a día. Porque si te das cuenta, dice, unos estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado, otros estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Y esto va a ocurrir en todo el mundo. Si te das cuenta, de un lado del mundo estamos trabajando, del otro lado del mundo están durmiendo. Todo va a pasar en un instante. Cuando el Hijo del Hombre venga. Y Jesús les dice, dejen de preocuparse por lo material. Si estás en el techo de tu casa, no bajes por tus pertenencias. Deja de ocuparte por lo banal. Ocúpate en la palabra, ocúpate en conocer a Jesús. Vive tu día a día, sí, pero con Jesús en Él. Porque un juicio viene. Cada que puedo me gusta recordar esto en las clases de Navegantes 1. Si ya has pasado por ahí, hay una clase que se llama La tiranía de lo urgente y me encanta porque cuando llego a dar Navegantes 2 o Navegantes 3, siempre ¿hiciste tu devocional? ¿Te aprendiste los versículos? Son las preguntas que luego uno hace, ¿no? Ahí el momento, y de repente las excusas de todos nosotros, porque sí, todos, es que no me dio tiempo, es que esta semana estuvo el trabajo, los problemas, los hijos, el corre, estuvo muy carrereado y no me dio tiempo. Y me encanta recordar la tiranía de lo urgente. Cuando dice que tu problema no es un problema de tiempo, sino que es un problema de prioridades. Tu problema no va a ser un problema de tiempo cuando venga el juicio o la tribulación, sino va a ser un problema de prioridades. Me encantan estos temas porque de repente no me gustaban. Cuando empezaban a hablar del Apocalipsis, de la segunda venida, del rapto, de que Jesús venía, había miedo en mi corazón. En su tiempo, o sea, te la pintaban así de... Y entonces, ¿por qué había un miedo en mi corazón? Porque no estaba listo, porque no estaba preparado. Y de repente sentía que yo me quedaba. Y hubo un lapso de tiempo en las iglesias que de repente hasta te ponían, Dani Soto contó la vez pasada, o sea, nos ponían películas del rapto, así se llamaba, el rapto. Y
También esa es muy buena. Y la música súper tenebrosa. Era una película de terror, así, o sea, de verdad. Y las voces y la canción decía, te has quedado ya. Y hoy sigas. No, 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 no. Y de repente sentías miedo. Más que temor, era miedo. Y yo sé que algunos de ustedes de repente sienten miedo. Y hay dudas de que si me voy, no me voy, si me quedo, no me quedo. Yo seré de los que esté durmiendo, me iré, no me iré. Uno se irá y el otro quedará. Y vas a ver al rato en la noche que estés durmiendo con tu esposa y se levante ella al baño y abras tú los ojos y no la veas. Te has quedado ya. Pero hay algo muy importante en esto. Cuando conocemos a Jesús y entendemos la cruz, podemos decir confiadamente y creemos en Él, creemos que Jesús es Dios y creemos lo que dice. En 1 de Juan 5, 11 y 12, que ya muchos se lo saben, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, más que preocuparte, más que tener miedo, tendríamos que estar como los discípulos, expectantes, queriendo saber más, queriendo conocer más de Jesús, más de su Señor, porque date cuenta lo que dicen, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Ellos no dijeron, ¿por qué? Ellos querían saber más. ¿Dónde va a ser esto? ¿Cuándo será? Queremos que te sigas revelando a nosotros. Y más que preocuparte, más que tener miedo, ese tendría que ser nuestra actitud. Expectantes, con ganas de conocer más y más y más de Jesús, que Él se revele a nuestra vida día a día, día a día. Y Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Una vez más les está diciendo, habrá señales. Si tú te puedes dar cuenta, tú sabes, a lo lejos, en carretera, muy lejos, de repente ves a los opilotes rondando en círculo. Tú sabes que allá de aquel lado algún animal se murió o hay algo muerto ahí. Así estés lejos de eso. El día que Jesús decida, ese día será. El día que esté todo listo, ese día será. ¿Cuándo? Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Jesús viene. Jesús viene.
¿Qué estás haciendo con Jesús? ¿Qué estamos haciendo con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús en nuestra vida? Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Así estaremos siempre con el Señor. Que ese sea tu aliento, así estaremos siempre con el Señor. Ese tendría que ser nuestro anhelo, estar siempre con el Señor, con tu Salvador, con el que es 3 veces santo, con el digno de gloria, con el Rey y Señor de los señores, con tu Creador, con aquel que dio su vida por ti en esa cruz del Calvario. Un día estaremos siempre con Él. Me encanta la frase de un amigo. Cada día que lo veo y le pregunto cómo estás, me dice: bien, amigo, un día menos. Un día menos para ver a mi Creador. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Alentémonos, porque un día estaremos siempre con el Señor. Y si hoy te preocupa, y si hoy tienes miedo, es momento, hoy es el día en el cual tu plan de vida integres a Jesús, para que no sea un plan de muerte.